Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta continuidad de la reflexión sobre la dignidad humana en ahondar sobre este concepto ley natural tan controvertido, sobre todo dentro de la reflexión filosófica y más dentro del marco de la epistemología de orden científico, donde casi nada puede considerarse, o absolutamente nada, digámoslo así, se puede considerar como punto de referencia absoluto, mientras que la Iglesia, a través de una tradición nutrida por una amplia y profunda reflexión histórica, sostiene la ley natural como ese soporte que dentro de la persona constituye su propia dignidad, esa ley de Dios que hace partícipe al ser humano de ella y que hace que esa dignidad esté absolutamente por encima de cualquier orden político, público que se quiera poner. Vamos a continuar entonces y veníamos reflexionando sobre cómo estos grupos de reivindicación LGTBI de alguna manera no han influido notoriamente en la seria y profunda y responsable reflexión que estamos realizando, ¿no? Estos movimientos contribuyeron, lo hemos dicho, a fortalecer la conciencia jurídica contra la discriminación. Esto es bien importante, ¿no? Ah, un momento, por favor. Aquí estamos. Perdón, que parece que me pasé aquí. Muy bien. Su lucha, la lucha de todos estos movimientos, se insertó en una tradición mucho más amplia de la defensa de los derechos humanos, allá junto con movimientos contra el racismo, el antisemitismo, la segregación, la discriminación de la mujer, la exclusión de personas con discapacidad, violencia contra minorías religiosas o étnicas. Desde aquí está todo este conjunto de situaciones hacen que esta represión vaya tomando una nota supremamente interesante. O sea, la novedad consistió en qué? En mostrar que la orientación sexual y la identidad de género también podían convertirse en motivos de trato injusto, ¿no? El sistema interamericano ha reconocido que las personas LGBTI han sido históricamente discriminadas por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales y ha desarrollado una relatoría específica para seguir estas situaciones en el continente. Este desarrollo jurídico ha tenido efectos concretos, ¿no? Leyes antidiscriminatorias, acciones judiciales, protocolos escolares, rutas de atención, agravantes penales en casos de violencia por prejuicio y políticas públicas de inclusión, ¿no? El aporte positivo en definitiva, no consiste en declarar que toda reivindicación identitaria sea automáticamente correcta, sino en haber recordado algo muy básico. La igualdad ante la ley debe ser real, o sea, igualdad ante la ley debe ser real. Si una persona no puede conseguir empleo, estudiar, recibir atención médica o circular con seguridad por prejuicios contra su condición, la democracia falla. Y esto está claro, ¿no? O sea, una sociedad que solo reconoce derechos en el papel, pero que permite humillaciones en la vida cotidiana, tiene una justicia vitrina, ¿no?
que solo muestra bonita desde lejos, pero inútil cuando en realidad están aconteciendo atropellos, ¿no? Hay una denuncia, o sea, el apartado siguiente es la denuncia de la violencia motivada por prejuicio. O sea, otro aporte decisivo de estos grupos ha sido llamar la atención sobre la violencia motivada por prejuicio. O sea, no toda agresión a una persona LGTI tiene necesariamente motivaciones discriminatorias, pero existen agresiones en las que el motivo de odio o desprecio hacia la condición real o percibida de la víctima es evidente. O sea, en esos casos, la violencia tiene un efecto expansivo, o sea, daña a una persona concreta y envía un mensaje intimidante a todo un grupo, ¿no? O sea, la Corte Interamericana, en su opinión consultiva OC 2417, citó la preocupación internacional por formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación contra estas personas, señalando, aparecen, esto es importante resaltarlo, que no aparecen como hechos aislados, sino como parte de círculos prolongados de exclusión. O sea, este enfoque es importante porque permite comprender que el problema no se reduce a incidentes individuales, muchas veces se relaciona con patrones culturales de deshumanización. Desde una perspectiva ética y cristiana, la denuncia de la violencia es irrenunciable. O sea, ninguna convicción moral, religiosa o filosófica autoriza a insultar, a golpear, a amenazar, a humillar o a excluir injustamente. La defensa de la ley natural no puede convertirse jamás en un permiso para tratar a alguien como enemigo. Esto no puede ser. Si la verdad se predica sin caridad, se traiciona a sí misma. Y si la caridad se convierte en complicidad con la mentira, deja de ser caridad. O sea, el equilibrio es exigente, pero necesario. Ahora bien, esto aquí invita, yo creo que vamos caminando un poco al mismo tiempo a ir encontrando propuestas de acuerdo, de soluciones, ¿no? Y hablamos entonces en este apartado sobre la humanización del lenguaje público. Esto es importante. O sea, los movimientos LGBTI han contribuido a modificar el lenguaje público. O sea, palabras que antes se usaban con intención burlona o degradante han sido cuestionadas. O sea, expresiones humillantes, chistes crueles, insultos normalizados y etiquetas despersonalizantes han empezado a ser socialmente revisados, puestos en cuestión. O sea, esto no es un detalle menor. El lenguaje no solo, esto es importante, yo creo que esto es clave también. El lenguaje no solo describe la realidad, también forma la mirada moral, ¿no? Cuando una sociedad se acostumbra a nombrar un grupo humano de manera despectiva, prepara el terreno para la exclusión. Eso está claro. O sea, no todo cambio lingüístico es razonable, ni todo reclamo terminológico debe imponerse por decreto, pero sí es justo reconocer que muchas formas tradicional eran hirientes, reduccionistas o innecesariamente crueles. O sea, aprender a hablar con respeto no significa aceptar sin discernimiento toda teoría sobre la idea. No, señor, en lo absoluto.
significa reconocer que la persona nunca debe ser degradada por la palabra y porque la palabra siempre tiene un efecto y un efecto práctico inmediato, ¿no? Este aporte puede ser asumido desde la antropología cristiana sin ningún tipo de dificultad, o sea, la escritura es extremadamente seria y respetuosa al poder de la lengua. Eso está claro. O sea, la palabra puede bendecir, herir, levantar o destruir. Una comunidad madura debe enseñar a hablar con verdad y con caridad, o sea, con respeto, con delicadeza. O sea, la caridad doctrinal no significa grosería. La convicción moral no necesita sarcasmo, ¿no? La firmeza no necesita desprecio. Ahora bien, aquí seguimos un poco con la experiencia del prejuicio y sus consecuencias desastrosas. Y viene entonces lo que es la protección de estudiantes frente al acoso escolar. Uno de los campos donde estos movimientos han tenido mayor impacto positivo es la prevención del acoso escolar. O sea, la escuela puede ser un lugar de formación, pero también puede ser un lugar de heridas profundas. Muchos niños y adolescentes sufren burlas por su apariencia, su sensibilidad, su manera de expresarse, su origen social, su raza, su discapacidad o la orientación sexual real o atribuida. O sea, el daño psicológico de estas experiencias es supremamente desastroso y serio, ¿no? Especialmente cuando la institución minimiza el problema o, lo que es peor, culpabiliza a la víctima. La UNESCO ha documentado la necesidad de respuestas educativas frente a la violencia homofóbica y transfóbica en escuelas y ha publicado guías y revisiones globales sobre respuestas del sector educativo a esta violencia, ¿no? O sea, el aporte positivo de este movimiento LGTI ha sido insistir que ningún estudiante debe ser abandonado frente a la burla sistemática o la violencia de pares. Aquí hay un punto de convergencia claro con toda la ética humanista. Proteger al menor vulnerable es obligación moral y jurídica, ¿no? Ahora bien, esta protección debe realizarse con prudencia educativa, con tacto, con inteligencia, o sea, prevenir el acoso no exige imponer contenidos, y esto debe ser muy claro, imponer contenidos ideológicos cerrados ni excluir a los padres del proceso formativo. O sea, una política sana puede enseñar respeto a toda persona, prohibir insultos, acompañar a estudiantes vulnerables y a formar en convivencia sin convertir la escuela en un campo de batalla antropológica. O sea, el niño necesita protección, no consignas, acompañamiento, no instrumentalización. A veces se instrumentalizan estos casos y llegan a situaciones bastante, bastante lamentables, ¿no? Ahora, esto lleva precisamente al impulso a políticas de salud más respetuosas, ¿no? O sea, todo esto, ¿a qué va apuntando poco a poco? Va apuntando a unos acuerdos, primero a una conciencia de la dignidad de la persona y lo que estamos revisando con cierto detalle, las personas discriminadas por su condición, otro tipo de condición. Entonces, el impulso a políticas de salud más respetuosas. Los movimientos LGBTI también han impulsado una revisión de prácticas de salud marcadas en ocasiones por estigma, ignorancia o trato deshumanizante. O sea, personas homosexuales, bisexuales, trans, intersexuales han denunciado barreras de acceso, temor a revelar información por miedo
al juicio, ¿no? Trato irrespetuoso, patologización automática o falta de capacitación profesional. O sea, la salud pública, si quiere ser verdaderamente humana, debe atender a la persona concreta en su situación real. La Organización Mundial de la Salud ha señalado en materiales recientes que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la discriminación, incluida aquella basada en orientación sexual o identidad de género, y recuerda el mandato del experto independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Esto ha favorecido protocolos de trato digno, formación de personal sanitario y mayor sensibilidad ante barreras de acceso. Fíjense que todo esto apunta a ser que sea claro en todos los sentidos, sin ideologizar y sin patologizar, ¿no? Eh, Desde una visión equilibrada, debe reconocerse el valor de una atención médica sin humillación ni prejuicio. Lo que decíamos ahora, patologización, ¿no? De patologizar absolutamente todos estos casos. Al mismo tiempo, en materia de intervenciones médicas relacionadas con identidad de género, especialmente en menores, se requiere máxima prudencia, evidencia científica, evaluación interdisciplinaria, consentimiento informado real y protección del interés superior del niño. O sea, esto no es así, esto no es por un prejuicio de idea, no, señor, esto tiene todo un protocolo que debe seguirse. O sea, el respeto no consiste en afirmar automáticamente todo deseo, sino en acompañar con verdad, cuidado y responsabilidad. Tenemos entonces que hay un verdadero aporte a la reflexión sobre la libertad, sobre la identidad y el reconocimiento. Vamos a ver un poco esto. Estos movimientos LGBTI han, han obligado a las sociedades a pensar con mayor seriedad sobre libertad, identidad y reconocimiento. O sea, aunque muchas de sus respuestas puedan ser discutidas desde la filosofía clásica o la antropología cristiana, las preguntas que han puesto sobre la mesa no pueden ser desechadas con ligereza, ¿no? ¿Qué significa vivir con autenticidad? Pregunta fundamental. ¿Qué lugar ocupa el cuerpo y la identidad personal? Preguntas en relación a esta situación. ¿Cómo se relacionan deseo, historia, cultura y naturaleza? Esta es una pregunta muy sugestiva y muy interesante dentro de lo que estamos planteando. ¿Qué debe reconocer el Estado y qué no debe definir? Esto es muy importante. ¿Qué se debe reconocer por parte del Estado y qué no se debe definir? Estas preguntas han enriquecido el debate público, incluso cuando han generado tensiones. O sea, han mostrado que la sexualidad humana no puede reducirse a biología mecánica, pero tampoco puede disolverse en pura autopercepción subjetiva. O sea, han obligado a revisar prácticas pastorales, educativas y jurídicas que quizás confundían defensa de la verdad con dureza innecesaria. También han puesto de manifiesto la fragilidad de antropologías contemporáneas que quieren construir una identidad sin referencia estable al cuerpo, la diferencia sexual o la naturaleza humana. Es una discusión supremamente espinosa, supremamente compleja, pero que hoy por hoy tiene muchos elementos para esclarecer puntos de encuentro, de acuerdo y de verdad. El aporte positivo, por tanto, no consiste en aceptar acríticamente toda teoría de género, ojo con esto, sino en reconocer que estos movimientos han hecho visible una pregunta que la sociedad no puede eludir.
cómo acompañar a personas cuya experiencia afectiva o identitaria no encaja en los modelos tradicionales, sin negar su dignidad ni abandonar una comprensión objetiva de la persona. Esta es una excelente pregunta que me parece tiene que desarrollarse en una reflexión seria, ¿no? Ahora bien, esto nos lleva entonces a que en la medida que se va construyendo todas estas convicciones que nos llevan a comprender mejor esta realidad y a encontrarnos dentro de lo que es fundamental en la dignidad humana de cualquier ser humano, ¿no? Se nos invita entonces a mirar un poco ese fortalecimiento del principio de igualdad ante la ley. Esto es algo muy importante, ¿no? Estos movimientos LGBTI han contribuido a que el principio de igualdad ante la ley sea tomado con mayor seriedad. O sea, la igualdad jurídica no significa que todas las situaciones sean idénticas, ni que toda diferencia normativa sea injusta. O sea, significa que el Estado debe justificar racionalmente cualquier diferencia de trato y no puede excluir arbitrariamente a un grupo del acceso a bienes jurídicos fundamentales, ¿no? No se puede justificar racionalmente cualquier diferencia de trato y no se puede excluir arbitrariamente a un grupo del acceso a bienes jurídicos fundamentales. Este impulso ha tenido efecto en derechos patrimoniales, laborales, sucerales, pensionales, de salud, de seguridad social y acceso a la justicia. O sea, en muchos países, parejas del mismo sexo que convivían durante años carecían de reconocimiento patrimonial y protección en situaciones de enfermedad, muerte o dependencia. O sea, las reformas jurídicas buscaron responder a estas situaciones concretas. O sea, aunque el debate sobre matrimonio y familia exige una reflexión antropológica mucho más amplia, es justo reconocer que muchas reclamaciones iniciales se referían a personas reales con protección, reales de protección jurídica, más allá del debate sobre matrimonio y familia, que es algo que veremos más adelante, ¿no? Aquí conviene distinguir entre igualdad de dignidad e identidad de instituciones. O sea, el Estado puede reconocer protecciones civiles a personas y vínculos sin que ello implique necesariamente negar la diferencia antropológica entre matrimonio, familia, procreación, filiación y parentesco. O sea, el problema aparece cuando la igualdad se interpreta como eliminación de toda distinción significativa. O sea, una democracia sabia protege sin borrar la realidad. Creo que esto es muy importante y por eso pues voy a repetirlo porque me parece que vale la pena interiorizarlo. El Estado puede reconocer protecciones civiles a personas y vínculos sin que ello implique necesariamente negar toda diferencia antropológica, es importante, entre matrimonio, familia, procreación, filiación y parentesco. O sea, el problema aparece cuando la igualdad se interpreta como eliminación de toda distinción significativa. O sea, una democracia sabia protege sin borrar la realidad, ¿no? Ahora bien, ese cuestionamiento lleva precisamente a mirar esas prácticas humillantes o coercitivas. O sea, un aporte importante que ha sido, y lo hemos venido diciendo a lo largo de esta última reflexión, ha sido denunciar prácticas coercitivas o humillantes dirigidas a cambiar la orientación sexual o identidad de una persona mediante presión, castigo, violencia psicológica
o métodos degradantes. O sea, en varios países se han debatido o prohibido las llamadas terapias de conversión cuando implican coacción, abuso, promesas engañosas o daños psicológicos. O sea, esto es serio. O sea, la preocupación principal es evitar que personas vulnerables, especialmente, especialmente menores, sean sometidos a prácticas sin consentimiento libre o contrato degradante. Aquí hay que hablar con precisión sin meter todo en el mismo saco. Esto ya poco a poco nos va dando las concordancias y las discordancias para asumir posiciones, ¿no? Hay que hablar con precisión sin meter en un mismo saco todo. O sea, es legítimo rechazar prácticas coercitivas, abusivas o humillantes. También debe ser legítimo que una persona, desde su libertad religiosa o moral, busque acompañamiento pastoral o psicológico para vivir su sexualidad conforme a su conciencia, siempre que no haya violencia, coacción, engaño ni manipulación. Esto también es supremamente importante, ¿no? Que a veces se ideologiza el discurso, la narrativa, que se van construyendo problemas que no existen en realidades concretas también. O sea, una política equilibrada debe proteger contra los abusos sin impedir la libertad interior de quien desea orientación espiritual. Se requiere una orientación espiritual, pues hay que buscarla, ¿no? Este punto exige gran finura jurídica y pastoral. Fíjense que ya estamos entrando dentro del marco de la misión evangelizadora de la iglesia. Este punto exige finura jurídica, mucha sabiduría jurídica y pastoral. Y pastoral. Y pastoral. Si el, y pastoral. Si el Estado prohíbe todo acompañamiento que no confirme determinada identidad o conducta, invade la conciencia. Si las comunidades religiosas promueven prácticas dañinas o humillantes, traicionan la dignidad humana. La solución prudente es proteger la persona vulnerable y garantizar libertad responsable al acompañamiento. Pues aquí sí vamos entonces a una invitación, a una pastoral más humana y a una sociedad y a una sociedad y a una sociedad más y a una sociedad más justa. Tal vez uno de los aportes más importantes, aunque a veces indirecto, ha sido obligar a las iglesias a revisar su lenguaje, sus métodos de acompañamiento y sus actitudes comunitarias. La doctrina moral católica mantiene su visión sobre la sexualidad, el matrimonio y castidad, pero el modo de acercarse a las personas debe estar siempre marcado por respeto, delicadeza, escucha, verdad y misericordia. El catecismo de la Iglesia enseña que las personas con tendencias homosexuales deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza, evitando todo signo de discriminación injusta. Esa enseñanza no es una concesión moderna, es consecuencia de la dignidad cristiana de la persona. Por lo tanto, una pastoral madura no reduce a la persona a su orientación sexual, ni convierte en una bandera ideológica, ni expulsa de antemano, ni la expulsa de antemano del camino de Dios. O sea, acompaña, discierne, llama a la santidad, escucha heridas, educa la afectividad y evita tanto el rigorismo frío como el permisivismo vacío. Creo que esto tiene que ser claro. Este equilibrio, aunque exigente, es profundamente evangélico. Para la sociedad civil, el aporte consiste en recordar que la convivencia no puede construirse sobre humillaciones. Una comunidad política que permite burlas sistemáticas, exclusiones o violencia contra minorías se degrada a sí misma, pero una comunidad que convierte toda diferencia moral en odio también se empobrece. La integración sana requiere respeto personal, libertad de conciencia y búsqueda compartida
del bien común. Dejemos pues por hoy aquí y que esta reflexión nos vaya haciendo conscientes de esa labor que tenemos de anunciar ese reino que está cerca, ese reino que llega para hacer luz, para caminar todos juntos dentro de esta humanidad que tiene todos estos componentes y que está llamada a ser una comunidad edificada a hombres y mujeres de buena voluntad. Muy buenas tardes y espero que esta reflexión venga aportando elementos valiosos para su comprensión y para, sobre todo, para su actitud cristiana.